empiezo a grabar pantalla. Voy a tomar un screenshot para el recuerdo. No la voy a subir ni nada, pero ¿Lista? Va, sonríe, jefa. ahí Y está. ya quedó. ¿Listo? ¿Todo listo? ¿Producción? ¿Todo listo? Cámara 4, ¿lista? Bienvenida seas a este video porque es para ti. Yo soy Xochitl, pero me puedes decir Rata Xoch. Y esto, amigos míos, es el 12º capítulo de Ratas Teatreras, entrevistas a gente de teatro en cuarentena. Y hoy tengo conmigo a un querido amigo y en algún tiempo compañero, Pablito Miranda, quien es aficionado al fútbol, director, fotógrafo y actor con un particular interés en la historia de México. ¿Cómo estás, Pablito? Muy bien, jefa. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta cuarentena? Ay, pues ya a estas alturas, ya se volvió mi vida cotidiana, a veces sí me quejo, la neta extraño un montón convivir con mis amigos, aunque sea pues salir al Oxxo, pero con menos miedo, ¿no? Pero todo bien, todo en orden. Eso. Oye, el día de hoy quisiera que platicáramos en primera, ¿por qué es que te presento así? Es que yo te percibo con este interés, con esta pasión, hacia la historia de México. ¿Cómo surge este interés, Pablito? ¿Y qué relación le encuentras ahí con el teatro? Pues mira, te voy a explicar, jefa. Pero antes voy a explicar por qué te digo jefa, porque la gente va a decir, ¿por qué le está diciendo jefa? ¿Trabaja para ella o qué show? Yo comencé a decirle jefa a Xochitl porque ella me invitó a participar en una obra de producción que era Mujeres de Arena. Entonces yo estuve ahí en el audio, y le sabía, ¿verdad? No, en el audio estuvo Diana, pero yo estuve en iluminación más bien. Estuve en la iluminación, yo ni le sabía, ¿verdad? Por ahí la hacía como que la baja la aquí, sube la aquí. Y entonces estuvimos trabajando en este proyecto y yo le decía, no, yo a usted le voy a decir jefa porque es respeto. Y ya desde ahí se quedó este mote, este apodo para Xochitl, por eso toda la entrevista le estaré diciendo jefa. Exactamente, esa es la historia detrás del mito. Y bueno, contestando a tu otra pregunta, todo surge cuando yo era niño. Cuando era niño, ya ves que te daban tu clase de historia, que creo que ahora ya no es igual, ha cambiado, realmente no lo sé. Pero te daban historia desde tercer año hasta sexto año en la primaria. Y entonces, pues yo tenía mi libro de historia, lo agarraba, lo veía, lo ojeaba, pero yo quería saber más. O sea, yo leía así que el pedacito de la guerra contra Texas, ¿no? Y un cachitito así de chiquitito. Y yo quería saber más y aparte en ese momento no teníamos internet, no había ese tipo de cosas de que te metes a internet e investigas qué pasó. Y me interesé más en este tema y lo que hice fue que había una librería chiquitita en la escuela. ¿Qué voy? Eran libros que la primaria te daba, pero eran como 7, 8 libros por salón. Realmente no era algo amplio. Y yo los agarraba, los leía y pues me los echaba. Y de ahí empezó a interesar este tema. Ya luego llegó a la secundaria, llegó el acceso a internet y entonces ahí fue cuando yo dije, no, de aquí soy. Y comencé a buscar en internet y quería más y más información. Y mientras fui creciendo, fui buscando, pidiendo, por ejemplo, a mis papás, a mi hermana, libros de historia y los comencé a leer y desde ahí me empezó a interesar más de lo que ya había en la infancia. Exacto. Y entonces, si encuentras esta pasión, ¿en qué momento cambió o en qué momento priorizaste? Dijiste, me voy a dedicar al teatro, pero sigue este interés por nuestra historia. El interés en el teatro, jefa, ocurre en la secundaria. Ya ves que te mandan a tus obras de un punto si vas al teatro, ¿no? Y me comenzó a interesar este tipo de arte, porque yo quería saber qué había en el fondo, quería saber qué presentaba, cómo lo presentaban y por qué lo presentaban, ¿no? Entonces, lo que yo hago es buscar una escuela de actuación, una escuela de teatro para entrar a la preparatoria. Y cuando llego con mi papá a platicarle, me dice, ¿sabes qué? Hay una escuela de preparatoria.
de Limba, es un CEDART, y pues si quieres, adelante. Yo fui a la plática, pero en la plática me espantaron, ¿eh? Me espantaron y me dijeron que técnicamente muchos no iban a acabar, que no iba a poder, que iba a tener que usar tal y tal cosa, y yo dije, no, esta no es lo mío, y que me voy a otra prepa. Dije, no, ¿qué voy a andar haciendo yo en un CEDART? Termino la prepa en una prepa del Estado de México, y después digo, no, sí me quiero dedicar al teatro. Y ya viene esta parte de la universidad, ¿no? Pero antes de la universidad entro a una escuela de iniciación artística de Limba, y ahí es donde encuentro cómo mezclar la historia con el teatro. ¿Por qué? Porque en segundo año teníamos una materia que era psicología de la actuación, y en psicología de la actuación tenías que escribir un monólogo chiquitito, una obra de 5 minutitos. Y yo dije, pues, ¿de qué voy a escribir? Yo nunca había escrito nada, ¿no? Yo dije, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Claro. Y no sabía, jefa, no sabía qué estaba, o sea, no sabía ni qué iba a hacer. Pero yo sabía que quería hacer algo, ¿no? Pero no sabía ni qué quería hacer. Y ahí me tienes una semana pensando, ¿no? No, pues si hablo de tal tema, no, pero ¿cómo le hago? No, pues si hablo de tal, oye, no, pero en 5 minutos, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces, eso era el año del 2013, te estoy hablando. Y entonces llega a mi mente mientras me bañaba, porque estaba bañándome y pensando, y digo, a ver, ¿qué temas dominas? Y ya me respondo a mí mismo, no, pues historia. Y dije, ya sé de qué vas a hablar, porque en ese tiempo estaba leyendo un libro que se llama El Álamo, de Paco Ignacio Taibo II, y dije, vas a hablar del Álamo, y de ahí surgió esta obra que después ya se extendió, pero en ese momento solo fue el primer monólogo chiquitito de 5 minutos, y ahí surgió esta obra que se llama Memorias del Álamo, y ahí fue donde encontré el vínculo entre la historia y el teatro, y dije, pues aquí soy, de aquí me voy a agarrar, y ahí fue donde llegó esta vinculación. Exacto, y está maravilloso, ¿no? Porque creo que la unión que hiciste es más perfecta no pudo haber sido. El teatro no es más que contar historias, lo que queremos es contar historias. Y entonces, mira, tú desde hace ya un montón de años tenías bien clarísimo qué era lo que querías contarnos, ¿no? O sea, regresarnos, igual y la manera en la que se ha contado no es la mejor. Pero oye, también hay unas cuestiones ahí en nuestra historia que se habla mucho del caudillismo, el caudal, el líder, y también cosas en nuestra cultura. O sea, es que hablamos de historia de México y como que la verdad yo me quedo así en lo que te enseñaron, ¿no? Pero, pero en realidad es como que es toda una cultura. Digo, por algo es nuestra historia y entonces de ahí es que surgen estas cuestiones a lo que ahora le llamamos amiguismo. ¿Tú crees cómo ves más bien esta analogía en los errores trágicos? ¿Es verdad? ¿Sí se manifiestan? ¿Los has visto? No, no tiene nada que ver. ¿Qué nos puedes contar? Pues la historia de México es muy compleja, jefa, y también creo que es una cosa donde hay mucha mentira. Realmente, pues yo no soy historiador, ¿no? Y yo no podría decir, esto es verdad, esto es mentira. Yo leo y pues tomo mi propia verdad, ¿no? Y pienso que la historia de México, en cuestión escolar, ha sido olvidada. A lo que te decía, ¿no? Que antes de tercero de primaria a sexto de primaria llevabas historia de México y los 3 años de secundaria llevabas un tipo de historia, creo que el primer año era universal y segundo y tercero mexicana, creo, no lo recuerdo bien. Pero, por ejemplo, las generaciones de ahora ya no lo tienen, o tienen un añito nada más, y es muy poco. Y esto nos da un desconocimiento de nuestra historia. ¿A qué voy? A que no sabemos de dónde venimos, ¿eh? Exactamente. O sea, es que a eso voy, ¿no? Que historia, por eso como que nos quedamos en lo que nos enseñamos. No, nuestra historia es nuestra cultura, lo que vivimos hoy en día. Exacto. Y yo cuando hablo con gente de historia que me pregunta algo, que estamos hablando, sale el tema, yo siempre les he dicho, es que tenemos que entender de dónde venimos. Y nosotros no venimos desde como algunas culturas europeas, ¿no? Que tienen miles de años. Yo siempre he dicho que nuestra mexicanidad, nuestra cultura, nace tras la conquista de Tenochtitlan, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos indígenas, pero tampoco somos españoles.
Y creo que en este desconocimiento surge la falta de identidad. ¿A qué voy? A que yo digo, no, yo soy Pablo y yo soy indígena, y los españoles vienen a hacer tal cosa. O yo digo, yo soy Pablo y soy español, y los indígenas tal y tal. Y no viene la cosa por ahí y no va por ahí. Y esta falta de identidad surge con este tipo de cosas al transcurso de la historia, ¿no? ¿A qué voy? De que haya una cosa como, por ejemplo, demasiado compadrazgo en el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando es el México independiente, hay un compadrazgo horrible. ¿A qué voy? A que llega al poder el compadre de tal cuate, ¿no? O de repente yo me uno con mi compadre para derrocar a tal gobernador. Y eso provoca una inestabilidad que, aunque no lo creas, o no lo crean, o no lo creamos, nos ha afectado como nación hasta la actualidad. Exactamente. Ajá, tú podrías verlo, jefa, por ejemplo, tú vas a un lugar, no sé, en una colonia de la Ciudad de México, pues, adinerada. Y verás que en la mayoría las personas o no se sienten mexicanos, o no tienen apellidos españoles, bueno, hispanos, o hay un rechazo hacia la gente que es, pues, de una tonalidad, pues, morena, ¿no? Como yo. Sí, exacto, incluso este rechazo a nuestras propias culturas indígenas, lo que ahora el gobierno llama culturas populares, que quién sabe a qué se refiere con eso, pero sí, definitivamente ahí hay todo un tema. Oye, y me quiero regresar un poquito ahorita que nos estabas platicando, tu papá te dijo, vas, dale con todo. ¿Cómo fue cuando dijiste, familia, amigos, quiero estudiar actuación? Pues te digo que fue en la secundaria y yo les dije a mis papás que quería estudiar actuación y recibí el apoyo total de ellos, ¿eh? Sobre todo como hombre, ¿no? Porque, o sea, sí, siglo XXI y bla, 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 pero no es fácil para todos, no hay que dar por hecho. Y entonces, afortunadamente, a ti sí te apoyaron desde un principio. Desde un principio me apoyaron, jefa. Yo les dije, quiero ser actor, y nunca me dijeron, no, o te vas a morir de hambre, o te va a pasar tal cosa. Realmente siempre recibí el apoyo de ellos al 100%, y lo recibí en Bellas Artes y lo recibí en la universidad, y hasta la fecha sigo recibiendo el apoyo pues de mi papá ahora, en cuestión pues de la carrera, ¿no? Y de mi mamá cuando vivía, en el tiempo que estuvo, pues también recibí su apoyo al 100%. Tal vez en la secundaria con los maestros, ¿no? Que de repente te preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y yo así, actor. Y es como de, ok. Y todo el mundo, ¿no? Yo economista, yo quiero ser mecánico, yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser ingeniero en sistemas. Y los maestros son como de, bravo, muy bien, abogado, tal cosa. Y tú, actor. Y es como de, órale, qué bueno. Y no te la creen, es como de, este cuate no va a ser. Incluso compañeros, jefa de la secundaria, me han dicho, oye, qué sorprendente y qué bueno que hayas logrado ser actor, que es lo que querías. Y pues me sorprende, ¿no? Y me gusta que lo estés haciendo. Claro, y seguro que de alguna manera te admiran. No todos tienen esa, no sé, bendición, ahí sí, de decir, pues a lo que yo siempre me quise dedicar, tuve la fortuna, tuve el apoyo, tuve la oportunidad y qué chingón que tus compañeros de hace años, eh, lo vean, ¿no? Que vean que sí se materializó, que sigues cumpliendo tus sueños, me encanta, me encanta. Oye, y entonces llegas a la universidad, te vas a inscribir a la licenciatura, llegas con muchos sueños, con toda esta pasión, y entonces ahí transcurren 4 años que se dicen fácil, pero sale un Pablito Miranda nuevo. ¿Cómo fue esta transición? ¿Cómo llegaste y cómo saliste? Pues, sí, fue un cambio grande, grande. Yo entro en el 2015 a la universidad, iba saliendo de Bellas Artes, de la iniciación artística. Y pues yo, sinceramente, el primer año entré como de, yo hace tal cosa, nada más que voy a pasar aquí, y de repente entro y digo, ay, no sé nada. Y comienzo pues, a tener más experiencia en este aspecto, ¿no? Y a enfrentarme conmigo mismo.
por ejemplo, el primer año nos tocó con un maestro que se llama Sergio Cuellar y con él pues fue como de construirte, ¿no? Te ibas deconstruyendo poco a poco, te ibas quitando como lo que traías. Llego a segundo año con Antonio Algarra, pero el proceso más fuerte, jefa, fue en tercer año con Gaby Ochoa, que era nuestra maestra de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Gaby Ochoa nos hizo preguntarnos, nos hizo cuestionarnos de si realmente queríamos estar aquí, de si realmente queríamos ser esto y por qué lo estábamos haciendo. Y Gaby Ochoa, recuerdo mucho una vez que me dijo, terminando un semestre, me dijo, oye Pablo, ¿quieres ser actor o director? Y vete dando cuenta de lo que quieres ser. Y me lo dijo con esas palabras, y lo voy a comentar aquí. Me dijo, la verdad, tú me decepcionaste. No, eso fue un golpe fuerte para mí, porque pues yo sentía pues, que se me iba el mundo, ¿no? Y yo dije, no, esto no es para mí. Y entonces, en febrero del 2018 fue eso. Y en febrero del 2018 yo dije, no, ya, no tengo que estar aquí. No, o sea, no necesito estar en este lugar, porque no me estoy dejando llevar, no estoy abriéndome, no estoy haciendo lo que me están pidiendo, ¿no? Pero llega esta crisis en ese mes, me dura como una semana y después digo, no, sí quiero hacerlo por esto y aquello. Y entonces viene como un brincolín, un trampolín de haber estado abajo después de ese comentario. En el siguiente semestre volvemos a tener a Gaby Ochoa y comienza a haber un crecimiento que la maestra me lo dijo, lo notó y que yo también noté. Y no un crecimiento en decir, ay, soy mejor actor, no, sino un crecimiento personal, ¿no? ¿A qué voy? A que comienzo a abrirme, comienzo a sentir, comienzo a dejar de estar como con esta coraza que te protege para, pues para dejarte tocar y poder tocar al público, ¿no? Y después de ahí, en ese momento siento que fue el parteaguas de la carrera y es cuando se construye otro Pablo, y que es el Pablo que termina en el egreso. Obviamente no es el mismo, tiene cosas distintas, pero que es, ya no es el Pablo que entró en primer año y que era cerrado y que de repente era como de, no, yo no tengo que dejarme sentir, y entiende el valor de la actuación y entiende que no nada más es te paras y dices cosas y hablas y ya, sino te vas a parar y es una gran responsabilidad y tienes que tocar, tienes también que tocarte a ti, dejar sentir, y pues lo entendí hasta ese momento y hasta la fecha lo sigo entendiendo en muchas cosas, y la verdad es que yo estoy agradecido con todos los maestros, pero creo que Gaby funcionó en el momento que tenía que funcionar para que pudiera entender cosas que no había entendido en los 2 años pasados. Wow, sí, e incluso una vez que te cae el 20 dentro de la carrera, sales y, y es válido volver a hacerte las mismas preguntas, ¿no? Otra vez, ¿qué hago aquí? Otra vez, ¿qué quiero decir? Pienso que es muy, muy humano, no solo abrirte en escena, sino también como persona ponerte a pensar. Ya sabes, la pregunta del millón te la hacen casi todos los días del primer año de la carrera. ¿Y por qué teatro? ¿Y por qué están aquí? A mí me chocaba esa pregunta hasta que una maestra mejor nos pregunta, ¿para qué? Y yo así, pues ¿por qué esto? No, 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 a ver, ¿para qué? Es muy distinta el por qué que el para qué. Y entonces cuando empiezas a comprender estas cosas, sí que te va quedando un poco más claro. Y sí, está fuerte, ¿eh? Cuando un maestro te enfrenta de esa manera. A mí también Gaby me enfrentó a muchas otras cosas y al final pues se lo agradeces, ¿no? Porque de repente das cosas tú por hecho y realmente no te has detenido a hacerte esas preguntas. Pablito, estamos llegando al final de esta entrevista que se ha pasado muy rápido, la verdad. Y por último, quisiera preguntarte si la neta del planeta has aplicado la no puedo porque tengo ensayo, pero en realidad no tenías ensayo. O sea, has utilizado estas herramientas actorales, estos clichés a tu favor para conseguir lo que quieres o para deshacerte de alguna responsabilidad.
alguna vez, en algún momento, como una o dos veces, utilicé el de, oye, que tienes que ir a tal lugar y no te acuerdas, ¿no? Y en el momento te dicen, oye, te veo al rato. Y pues, así de, madres, ¿qué voy a hacer? Oye, ¿qué crees? Es que fíjate que no te dije pues me salió ensayo, ¿no? Es que, ¿qué crees? Fíjate que no te dije, pero soy actor. Ah, Sí, pero fue como una o dos veces. Pero, por Ok. ejemplo, más herramientas que han surgido es como la de, ya sabes, ¿no? La de, soy actor y voy a aventar la voz, ¿no? Y de Ajá. repente, usarla para tu vida cotidiana, ¿no? Hasta usarla porque se te va el micro. Y entonces le gritas, ¿no? Como de, y ya te escucha, ¿no? El micro. exactamente. Eh, herramientas que te han servido como, que te sirven para la vida cotidiana, ¿no? ¿A qué voy? Te digo, lo de la voz, o de repente que quieres, por ejemplo, te platico rápidamente, yo era una persona que era un tronco para bailar, así, un tronco, no me movía nada. Y después tuvimos una clase de baile en el salón y ahí fue cuando me fui soltando. No, eso no quiere decir que yo baile bien, yo sí siento que aún no bailo bien, pero ya no estoy como estaba, ¿no? Y entonces esta herramienta que tuvimos en esta materia de baile de salón me ha servido bastante. Tú estarás pensando que para ligar, no va por ahí, sino para, por ejemplo, de repente como decir, mira, yo me sé el paso básico de merengue, ¿no? Y ahí estás bailando merengue y aparte todos quedando. Sí, exacto. A ver, enséñame. Y tú ni sabes qué estás haciendo porque estoy seguro que si la maestra me viera, me diría, ¿qué estás haciendo? Eso está mal. Lo estás haciendo mal. Oye, sí, es verdad, ¿verdad? Como de repente quienes no están en el gremio, les muestras como algo tan básico para ti o un cachito, como dices que te aprendiste y das ahí el pantallazo. O el parte de manos, jefa. Ándale, ese tipo de cosas. Así, wow, no, años seguramente le costó y tú así de, no, es que un actor se prepara. Ah. Sí, como ese tipo de herramientas para jugar, jefa. Exacto, sí, yo también, la neta, todos. Y quien diga que no, está mintiendo. Oigan, pues espero que hayan disfrutado muchísimo esta entrevista. Pablito, te quiero agradecer que me hayas regalado este tiempecillo. Y te mando un fuerte abrazo, te quiero muchísimo. Me encantó haberte conocido un poco más, porque a pesar de habernos conocido ya hace un par de añitos, como bien decías hace rato, en donde surge ahí el apodo de la jefa. Este, sí que es grato poder compartir unas palabras y sobre todo ahora que es cuarentena y que de repente uno dejó de convivir tanto. Espero que hayan disfrutado esta entrevista, que dejen su like, que se suscriban. Este fue el 12º capítulo de Ratas Teatreras. ¿Sí o no, mi Pablito Mix? Obviamente, jefa. Bueno, y entonces nos vemos el próximo sábado a las 11. Adiós.